tardes, nos encontramos acá con el psicólogo Sergio y él nos va a hablar acerca de todo lo que ha sido su experiencia como psicólogo educativo. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, muchas gracias y bueno, pues gracias por esta oportunidad. Te comento algo, digamos, un poco más profundo. Yo trabajo en especial en el área de salud con un diagnóstico en especial que es autismo. Pero digamos que esto nos dio oportunidad para muchas cosas, para hacer una intervención, porque precisamente para trabajar con autismo se busca que tengan adaptabilidad en especial son población infantil, en todos los contextos, ¿sí? Uno de ellos, si me voy a enfocar más en este, te cuento, es en el área de educación, ¿sí? Cuando nosotros hacemos trabajos, y también hacemos trabajo, pero en el contexto escolar. Ok, ¿sí? Perfecto, súper bien. ¿Cuál creerías entonces que es como la función principal que debe tener un psicólogo educativo? En un contexto escolar lo que se debe buscar, desde mi enfoque te comento, pues es que el sitio donde uno esté debe ser agradable, debe tener un amplio repertorio de reforzadores. Es decir, el sitio no sea amenazante. Un niño debe estar en un sitio totalmente cómodo, agradable. De la misma manera como cuando uno va a trabajar en un determinado lugar y este debe ser altamente reforzante, debe ser agradable, debe ser apasionante, pues lo mismo en el sector de educación. ¿Cuál sería la labor? Eso, primero garantizar que todo que el ambiente sea altamente reforzante, uno, ¿sí? Dos, que lo que se vaya a enseñar al estudiante, lo que se vaya a estudiar al estudiante o al niño, se busquen los diferentes métodos para que se llegue a ese aprendizaje. De hecho, esto no lo digo yo, es un decreto que ya salió, el decreto 1421, que busca, por ejemplo, el tema de inclusión educativa, ¿sí? Y, por ejemplo, por medio del PIAR, que son los proyectos individualizados de ajustes razonables, se busca que se tengan las estrategias suficientes, llámese visuales, de cualquier modo, por accesibilidad, por todo, con tal de que un niño pueda aprender. Ok, ese es perfecto. ¿Y cuáles, digamos, en el mismo contexto que tú me estás hablando, cuáles son las áreas de aplicación? ¿O qué es lo que maneja? Por lo menos el área de aprendizaje, interacción social, manejo de emociones. Sí, es que pues es chistoso. Mira, nosotros trabajamos con autismo, Sí. pero cuando vemos utilizamos los principios de psicología completa, entonces no solamente nos limitamos. Y eso estaba viendo ahorita. Exactamente, o sea, nosotros no intervenimos como si fuera un área específica, un protocolo, no, se aplican los principios de psicología pura del aprendizaje para que todos los niños tengan un contexto social determinado, tengan las habilidades para saludar, para interactuar, para jugar, o por ejemplo destrezas cognitivas para nominar, discriminar, que sepan figuras geométricas, mayor que, menor que, relación número-cantidad, o sea, una cantidad de... Utilizan todas las técnicas de la psicología. Vamos a dar un ejemplo. El niño está estudiando matemáticas. Yo como psicólogo necesito que él tenga todo el currículum, el pensum. Realmente no. Lo que yo necesito como psicólogo es que su aprendizaje o que su comportamiento esté encaminado a aprender. Entonces yo, por ejemplo, le digo a los profes cuando estamos trabajando allá, yo necesito enseñarle al niño a que aprenda a aprender. Volvemos al mismo tema de las matemáticas. Que me memorice 2 por 1, 2 por 2, no, pero sí que me sepa, por ejemplo, discriminación de números, la relación de cantidad, que es más grande que, menor que tenga lo básico para que pueda aprender, ¿sí? O sea, un niño no va a poder multiplicar si antes no sabe sumar, no va a saber sumar si antes no sabe agrupar, no va a saber agrupar si no sabe antes discriminar y nominar. Ok. Cuéntame qué tipo de compromisos y retos crees tú que serían adecuados para ampliar el perfil de los futuros psicólogos en Colombia, psicólogos educativos. Sí, hay varios, ¿sabes? Uno, determinar nuestro rol con claridad, ¿sí? Por ejemplo, recién yo salí graduado, y bueno, creo que eso todavía persiste. Cuando yo recién salí del pregrado, uno tiene un imaginario de que uno va a atender en un consultorio con aire acondicionado y cuéntame, todo, hablar, y muchas veces se necesita el psicólogo de campo, el psicólogo que llega en el contexto como es, encontrar la problemática de una manera totalmente natural, ¿sí? Entonces, cuando uno inicia pensando en que todo va a ser supremamente cómodo y que los problemas le van a llegar y con eso es una idea errónea, ¿sí? Entonces, primero, identificar que el rol no siempre va a ser en un consultorio. Segundo, también identificar otra de las cosas que debería tener un psicólogo es no solamente identificar
incrementar toda su percepción dirigida hacia los problemas, porque eso es yo creo que esa es la primera falla que tenemos. En vez de enfocar hacia el desarrollo de habilidades, ¿sí? O sea, nos llega un paciente, ¿qué problema tiene? ¿Qué necesita? En vez de decir, oiga, cuáles son sus mayores potenciales, qué es lo que usted puede desarrollar para que usted tenga estrategias para afrontar una determinada situación, por ejemplo. Entonces yo diría eso, que identifiquemos el rol, que no creamos solamente que todo es un consultorio, que tengamos una visión mucho más amplia, es decir, cuando nosotros recién salimos egresados creemos que podemos sabernoslas todas, ¿no? Y ese es un error muy común porque, no sé, la verdad deberían sentirse como, oye, yo, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Sí? Los libros obviamente son supremamente necesarios, es lo que uno va a tener, es el soporte, pero siempre va a necesitarse eso. ¿Sí? La experiencia es un componente muy fuerte. Entonces, entre mayor humildad con mayor humildad uno va a entender, pues es más probable que tenga un éxito terapéutico, ¿sabes? Genial, sí, eso sí es verdad. Muchos profesores y muchos psicólogos de los que yo conozco también dicen eso, que es súper importante pues la experiencia primero que todo. Bueno, ¿de qué forma afectaría el modelo de enseñanza tradicional de un psicólogo educativo si se abordan fenómenos reales de la actualidad? Como todo lo que está pasando ahorita. Exactamente, o sea, es lo que hemos hablado, discrepa la creencia versus la realidad, ¿sí? Así como aparece en los memes de expectativa realidad, es algo muy parecido. Sí. Se tiene un imaginario, una idea de cómo se debe intervenir una determinada situación, se mezclan los roles. Por eso yo desde el comienzo de la entrevista dije, ojo, es difícil porque, por ejemplo, yo he visto, por ejemplo, en contextos educativos, psicólogos que intentan hacer clínica, y ese no es el rol, ¿sí? Nos explayaríamos muchísimo, no sé si lo quieres abordar, pero así por encima. ok, ¿a qué voy? O sea, uno, manejo de la ética, de la ética en la intervención, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay situaciones que no deben ser abordadas en ese contexto. No es de hecho el rol fundamental, ¿sí? ¿Qué es lo que hace un psicólogo, por ejemplo, en un contexto educativo que busca? Favorecer el proceso de aprendizaje y adaptación en ese contexto. Más no quiere decir que vamos a evaluar su contexto familiar y bueno, y si hay problemas a nivel de vinculares y demás, y, no sé, por X o Y motivo, no se va a intervenir ese problema, se va a buscar que tenga un proceso de adaptación en ese contexto determinado. Ok, ¿sí? vale. De una manera muy vaga lo menciono así. No, está bien. Pero entonces al discrepar en esas ideas se cometen errores garrafales, ¿sí? Un ejemplo típico y grave que pasó, por ejemplo, el caso de Sergio Ochoa, creo, en Bogotá, el muchacho que llega de... Sí, a eso te iba a preguntar, eso también tiene que ver mucho como con la diversidad sociocultural, pues el muchacho venía como de otro entorno, tenía lo entendido, y al llegar a Bogotá como que ese cambio, no era tanto eso, el punto es que había un tema de bullying tan severo y tan fuerte que ya pues él perdió sentido de vida y decidió suicidarse. Pero ahí lo grave no está, obviamente lo más grave es eso, pero también lo que más duele del asunto fue, digamos, el rol que tuvo la psicóloga, que también, de hecho, fue apresada y perdió tarjeta profesional y pasó proceso fiscal y bueno, en fin. Porque fue negligente, porque no tuvo digamos que no la estoy juzgando yo, sino fueron los resultados que dieron. Negligente en términos de que no realizó ninguna actividad preventiva, por ejemplo, de promoción y prevención, no se inculcó una cultura dirigida a la diversidad, porque pues el tema es que él no era homosexual y que en ese sentido empezó a tener temas de bullying, que no hizo controles, o sea, las campañas y los talleres no son suficientes, y eso es una crítica que esa sí la hago yo, y es solamente para hacer talleres en un colegio, eso no es nuestra función ni nuestro rol, nosotros debemos ir mucho más allá. Entonces nuestros análisis deben ser mucho más profundos para hacer prevención y promoción, deben ser mucho más profundos para saber hasta qué punto de aprendizaje puedo alcanzar, deben ser más profundos para saber cuál es nuestro comportamiento y por qué se está presentando. Ok, vale. ¿Cuál es el modelo de intervención que más se utiliza, el más frecuente? El que yo utilizo, sí, el que ABA. Tú utilizas. ABA, o sea, nosotros somos ABA, que es Applied Behavior Analysis, están discriminadas las siglas, es análisis conductual aplicado. Entonces los principios de psicología de aprendizaje y entiendas en psicología de aprendizaje,
condicionamiento clásico, condicionamiento operante, y de ahí todo lo que deriva, toda la parte skinneriana, y luego lo que deriva de Barlovas con la aplicación dentro del espectro. Perfecto. ¿Has realizado intervenciones, me imagino que sí, donde los padres de familia estén presentes, y cómo repercute esto entre los niños, estudiantes, alumnos, o en este caso los niños de acá de autismo? Sí, de hecho hay un programa de corresponsabilidad familiar, ¿sí? Porque, es decir, tú puedes hacer mil y un cosas con los niños y los niños empiezan a aprender, pero si no generalizan en su contexto, no se haga nada. O sea, no aprenden, no, realmente no se aprende. Es necesario que desde la casa los padres... Obligatorio. Obligatorio, ¿por qué? Porque, por lo que te digo, hay un principio que es la generalización de respuesta, generalización de aprendizaje, etc. Es decir, responder de una manera ante uno de diferentes estímulos. Esa es la definición, digamos que en literatura. Pero en la práctica, ¿a qué se refiere? A que todo lo que se enseñe se aplique en su contexto natural. Listo. Bueno, tus funciones acá en Aso, por menos, ¿podrías contar un poquito acerca de cuáles son? Ok, yo soy coordinador del programa. Mi función cumple una labor más administrativa, ¿sí? Porque pues digamos que yo dentro del área de salud debo cumplir con unos parámetros y unos estándares. Pero sin alejarme de ello, nosotros tenemos un objetivo clínico común. Listo, era básicamente eso. Una última pregunta, lo que te quería tocar el tema ahorita era de la diversidad sociocultural. ¿Cómo afecta, digamos, o cómo intervienen ustedes este tema en los salones de clases? O sea, por ejemplo, que la persona viene de otro lugar y pues llega a un lugar totalmente diferente, con compañeros diferentes. ¿Cómo se manejarían estos casos desde el ámbito educativo? Pues en nuestro caso, digamos que con autismo no se presenta tanta diferencia, ¿sabes? O sea, eso no está muy marcado. En el caso de autismo, ¿sí? Digamos que con otro tipo de diagnósticos que se hace proceso de intervenciones para estrategias de estilos de afrontamiento, adaptabilidad, cómo se adapta un humano a otro contexto, ¿sí? Y lo digo hasta por experiencia, yo no soy de aquí en Santander, entonces obviamente el haber venido acá me generó todo un proceso de adaptación. Entonces, primero, saber entender regionalismos, eufemismos, bueno, cualquier tipo de expresión que es desconocida para mí, empezarla a generalizar. Volvemos al principio de generalización ante diferentes estímulos para poder responder de una manera determinada. Entonces pasa lo mismo con los niños. Si no está entendiendo, generarles un proceso de adaptación, enseñarles estrategias de afrontamiento, enseñarle habilidades que complementen. Miren que las cosas no están complicadas, para no darle tantas vueltas y enredar la cosa. Entre más habilidades yo tenga para poderme adaptar, mucho menos voy a necesitar comportamientos alterados para poder asumirlos. Es más, si yo me puedo comunicar, entonces no necesito agredir para hacerme entender. Si yo tengo habilidades para socializar, no tengo que utilizar mecanismos como desafiar o golpear a los demás para llegar allá. Si yo tengo habilidades para, qué sé yo, habilidades para destrezas cognitivas bastante funcionales, pues el profesor va a poder explicar independiente de su regionalismo para poder hacer que el niño pueda entender. Muchísimas gracias, Sergio, por esta entrevista y nada, que tengas una linda noche. Despídete de todos. Bueno, muchas gracias a todos, a los que estén viendo y pues no, gracias nuevamente a ti por esta oportunidad.